Muy buenas tardes, soy el docente en línea César Augusto Flores Barrientos de la Universidad Abierta a Distancia de México. Nos encontramos en la asignatura de cálculo diferencial y el tema del día de hoy son problemas de aplicación de derivadas. Vamos a ver un problema en el cual se debe aplicar mínimos y máximos de las derivadas y es un problema de aplicación. Muy bien, vean el ejemplo del problema. Se desea optimizar la capacidad de almacenamiento de un biodigestor con forma cilíndrica. Aquí tenemos más o menos el plano que tendría el biodigestor. Estableciendo un límite de material igual a 10 metros cuadrados. Es decir, no se quiere gastar más de 10 metros cuadrados de material para elaborar este biodigestor o este cilindro en el cual se tendrá un biodigestor. ¿Por qué son problemas de optimización? Porque queremos usar cierta cantidad de recursos, pero obteniendo el mayor volumen posible, por ejemplo. Entonces, quiero gastar la menor cantidad de material, pero con ese material quiero tener la mayor capacidad posible. Entonces, dice la pregunta, ¿cuál es, cuál es el máximo posible de almacenamiento? ¿Cuánto sería el volumen máximo que podría almacenar? Y además, ¿qué medidas tendría el cilindro para tener ese almacenamiento máximo? Vamos a copiar el problema, denme un segundo, al pizarrón. De hecho, creo que aquí vamos a copiar esto porque ya viene la gráfica. No, porque aquí mejor este. Vamos a empezar con este para entenderle mejor. Bueno, tenemos nuestro problema. Lo primero que yo tengo que comprender es que aquí hay dos elementos. Por un lado tengo el área del cilindro, que recuerden que el área del cilindro, pues sería el área de su base, que es un círculo, el área de la base. Si ustedes recuerdan la fórmula del área de un cilindro, de un círculo, sería pi por radio al cuadrado. Pero también necesito el área que representa esta sección o la cara del cilindro, el cuerpo del cilindro. ¿Cómo la puedo obtener? Necesito saber cuánto vale la base, porque al fin de cuentas esto es un rectángulo. ¿Y cómo obtengo cuánto vale la base? Pues no es, la base no es otra cosa que la circunferencia del cilindro. Y recuerden que la circunferencia es igual a pi por diámetro, o lo podríamos ver como pi por dos veces el radio. Si lo queremos poner todo en términos de radio, para que tengamos ecuaciones que sean más fáciles de manejar. Entonces, pi por dos veces el radio o 2 pi radio. Eso valdría la base de este rectángulo. Y la altura, pues es la altura que pueda llegar a tener este cilindro, que es un elemento que va a variar, al igual que la base, porque buscamos el mayor volumen posible. Entonces, por altura, y esa sería el área lateral. Recordando que esta figura o este biodigestor o este cilindro tiene dos tapas, una en el fondo y una en lo más alto, entonces diríamos que el área total sería igual a 2 veces pi por radio al cuadrado, que representa las dos tapas, más 2 pi radio altura, que representa al cuerpo del cilindro. Muy bien. Pero ya sabemos que esto se va a limitar porque ya nos dijeron, no pueden gastar más de 10 metros cuadrados de material. Entonces esto sería igual a 10 metros cuadrados. Muy bien, aquí ya tenemos el área, que es algo que ya nos dieron un valor que debe tener. El área total que voy a gastar de material es 10 metros cuadrados. Pero también hay otro elemento que está variando en este problema y es el volumen, porque yo quiero el mayor volumen posible. ¿Cuál es la fórmula de volumen de un cilindro? El volumen de un cilindro es igual a pi por radio al cuadrado, que no es otra cosa que el área de la base, por la altura que tenga el cilindro. Este es el volumen y este es el área total del cilindro. Claro, esta área total la podemos expresar en términos del radio o en términos de la altura.
la vamos a expresar en términos de la altura. Aquí necesitamos despejar a la altura. Hay varias formas. Esto que está sumando lo podemos pasar restando. Recuerden que en verdad no pasa, ya se los expliqué en otro video, pero para hacerlo rápido, pues lo vamos a decir así. Y esto que está multiplicando puede pasar dividiendo. O puedo factorizar, pero vamos a hacerlo de la primera forma. Y nos queda entonces que la altura es igual a 10 menos 2 pi radio cuadrado, todo entre 2 pi radio. Y esto es la altura. También eso lo puedo separar y puedo dejar 10 entre 2 pi radio menos 2 pi radio cuadrado entre 2 pi radio. ¿Por qué haría esto? Porque aquí puedo simplificar. 10 entre 2, tenemos que la altura entonces es igual a 5 sobre pi radio. Y aquí se elimina 2, se elimina pi y se elimina este radio y nos queda menos el radio. La altura es igual, entonces a 5 entre pi radio menos radio. Recuerden que esta fórmula de altura salió a partir de la fórmula del área total y aparte tengo al volumen. Si yo quiero relacionar al volumen con la altura, porque sabemos que el volumen está en función de la altura o queremos establecer al volumen en función de la altura, podemos relacionar estas dos funciones. Y entonces yo puedo decir que el volumen es igual a pi radio por la altura, que es igual a 5 entre pi radio menos radio. Y de esta forma yo estoy relacionando dos magnitudes. Por un lado el volumen y por el otro lado el área total del cilindro, que no es otra cosa que una razón de cambio. Y ya tenemos una función. En este caso sería la función del volumen, que el volumen está en función del radio. Y eso va a ser igual a pi radio cuadrado, aquí falta el cuadrado, pi radio cuadrado por 5 entre pi radio menos pi radio cúbico. Estoy multiplicando este elemento por cada uno de los elementos que tenemos adentro del paréntesis. Aquí se va a eliminar pi, se va a eliminar pi, se va a eliminar el cuadrado, se va a eliminar el radio, y entonces nos va a quedar que el volumen o la función del volumen es igual a 5 veces el radio menos pi radio al cubo. Esta es, perdón, pi radio al cubo. Esta es nuestra función que relaciona al volumen y el radio. Vamos a volver a escribir. 5 radios menos pi radio al cúbico. Ahora yo necesito saber si en esta función en la cual estoy relacionando el volumen con el radio hay un punto máximo donde tengo el mayor volumen respetando los 10 metros cuadrados porque ya los introduje en la ecuación. Y para eso vamos a usar el criterio de la primera derivada. Y entonces la primera derivada de esta función, primera derivada, va a ser igual a 5 menos 3 pi radio al cuadrado. De aquí, ¿qué podemos hacer? Ya tenemos nuestra primera derivada. Lo que vamos a hacer, recuerden, es evaluar con 0. Y decimos 5 menos
3 pi radio cuadrado es igual a 0. Si despejamos al radio, nos va a quedar que es igual a raíz cuadrada de 5 entre 3 veces pi. Si sacamos un valor aproximado, nos daría más menos 0.7283. Recuerden que este es un valor aproximado, ¿sí? El valor más exacto del radio es raíz cuadrada de 5 sobre 3 pi. Este sería el valor aproximado del radio. Ahora, no podemos tener un radio negativo. Por lo tanto, el único radio que me interesaría evaluar para saber si es un punto máximo es el radio positivo. Y recuerden, una de las formas en las cuales podríamos evaluar esto es usando un valor por la izquierda y un valor por la derecha. Es decir, un valor menor a 0.72 y un valor mayor a 0.72. Valor menor a 0.72, 0. Valor mayor a 0.72, 1. Y evaluamos la función f de 0, recuerden f' de 0, porque estamos evaluando la primera derivada, sería, si el radio vale 0, la multiplicación por 0 nos da 0 y entonces nos queda 5. Quiere decir que antes de este punto, la gráfica se comportaría de esta forma, porque hay una pendiente positiva. Evaluamos para f1 y nos queda, f1 sería igual a 5 menos 3 pi por 1 al cuadrado. 3 por pi menos 3 por pi por 1 menos 9.4277 más 5 nos da un valor aproximado de menos 4.4247, que implica que de este lado se comporta con una pendiente negativa. Por lo tanto, lo que tenemos en este punto, cuando el radio es igual a 0.7283, es un máximo. Recuerden que esa era una forma de evaluarlo. Y ahora que ya identificamos que sí es un máximo, pues ya estamos seguros que el radio que necesitamos para tener el mayor volumen es 0.7283. Y a partir de ese radio, pues yo puedo calcular la altura y puedo calcular el volumen. Para eso vamos a regresar aquí, vean, aquí ya se hizo. El radio entonces desde 0.7283. La altura, tomando esta fórmula que ya teníamos, aproximadamente sería de 1.4569. Y el volumen que podríamos obtener es de 2.4277 metros cúbicos. ¿Cómo podríamos demostrar que estos valores en verdad cumplen con tener un área de 10? Pues volvemos a la fórmula de área que habíamos dicho que es 2 pi radio al cuadrado más 2 pi radio por altura y sustituir por los valores de altura y radio que hemos calculado. Y nos va a dar un valor aproximado a 10, no exactamente 10, porque recuerden que estamos usando aproximaciones. No estamos usando valores exactos. Vean aquí con GeoGebra graficamos la función que se había obtenido y ya aquí nos daba el valor de 0.72, 2.43, es decir, el mayor volumen, 2.43, aquí recuerden que está redondeado porque GeoGebra usa 2 decimales, y el radio 0.72. Muy bien, espero que esto sea de utilidad para todos ustedes para los ejercicios que tenemos en la unidad 4. Hasta la próxima.